Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia en una de las cartas del apóstol Pablo hacia los romanos. Quiero compartir esta cita porque es algo muy primordial en cada cristiano, en cada creyente. Y te lo voy a leer en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es un pasaje muy hermoso, porque el apóstol Pablo se presenta ante una sociedad, ante un pueblo que discriminaba al creyente, discriminaba al cristiano, porque para entonces, para esa fecha, ser cristiano era lo más vil, era lo peor que podían estar haciendo, porque ellos tenían un tipo de ideología muy diferente a la del cristianismo. Ellos eran personas doctores en la ley, ellos eran personas extremadamente religiosas, que solamente creían que ellos tenían la única verdad, pero en realidad el único que tiene la verdad es aquel que conoce y reconoce que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el verdadero Hijo de Dios, porque el apóstol Pablo era un hombre que odiaba al cristiano y los perseguía, los azotaba, los encarcelaba y sobre todo hasta los mataba. Pero en una cierta ocasión Dios mismo se le presentó a Pablo. Entonces no se llamaba Pablo, no, que se llamaba Saulo de Tarso. Entonces le dice Jesús mismo: y como les estaba diciendo, cuando Saulo tuvo ese encuentro con el mismo Hijo de Dios y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice que esa voz fue como un viento recio, que dice que cuando él iba en el caballo, dice que esa voz lo tiró para atrás y dice que cayó boca abajo en tierra y dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: soy Jesús, el Hijo de Dios. Entonces en ese momento Saulo tuvo ese primer encuentro con el verdadero Hijo de Dios. Fue una experiencia extremadamente, a la misma vez podemos decir que hermosa, pero a la misma vez también fue muy difícil, porque tuvo ese encuentro muy conflictivo. Entonces pasó un proceso que Saulo quedó ciego, porque en ese momento que él quedó ciego, Jesús mismo estaba transformando su manera de ver, su manera de pensar, su manera de actuar, para cuando Saulo recobrara la vista, entonces empezara a ver la diferencia. Como en la antigüedad quedó en oscuridad, así en el principio de nuevo iba a empezar a ver una nueva manera de ser. Así cada encuentro que cada uno tiene con Dios, entonces es que empezamos a cambiar en la realidad de nuestra profundidad.
Por eso es que muchas veces nosotros nos avergüenza hablar de Dios. Muchas veces a nosotros nos da pena por descargar una Biblia. Y más que eso, divulgar que somos cristianos, confesar que somos cristianos. Muchas veces hasta tardamos cuando nos preguntan si de verdad somos cristianos. Entonces yo quiero darte a conocer que el Evangelio es poder de Dios, poder para salvación a todo aquel que cree. Quiero compartir contigo otra cita bíblica que está en Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras personales. Como le estaba diciendo, hermano, que en esta carta se estaba dirigiendo a Timoteo, su hijo amado en la fe, y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En ese momento él estaba diciendo: conforme a mi evangelio, conforme a mi fe, conforme a lo que Dios ha depositado en mí. No conforme a palabras persuasivas, como les decía en la carta anterior a los Corintios. Y si volvemos más atrás a los romanos, la carta que le había dado a los romanos, le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y ahora le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. O sea, ¿de qué quiere decir? Que sabiendo muchas veces quién es Dios, sabiendo el propósito divino de Dios en nuestra vida, y muchas veces nos olvidamos, y es ahí donde llega un varón de Dios a decirte, a recordarte quién eras tú antes de conocer a Dios. Porque nosotros hablábamos de Dios, nosotros creíamos conocer a Dios, pero cuando en realidad tenemos ese encuentro con el mismo Dios y empieza a trabajar en nuestra manera de pensar, empieza a depositar en nosotros una convicción plena, segura, en donde podemos decir a cualquiera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando empezamos a declarar con esa seguridad, a decir: porque mi Evangelio no consiste, porque mi fe no consiste solamente en creencias humanas, no consiste en palabras de sabiduría humana, no consiste porque me hacen ver, sino porque el mismo Dios me ha demostrado, se me ha revelado